Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es David Campos. Eh, He decidido hacer este video para platicarles un poco acerca de mi experiencia como paciente de síndrome de dolor regional complejo, también conocido como SUDEC o sus siglas en inglés CRPS, Complex Regional Pain Syndrome, que es como yo lo conozco porque vivo en Australia y entonces aquí le llamamos así, CRPS. Pero sepan que es lo mismo. Quiero remontarme un poco al cómo fueron los inicios de esta enfermedad, cómo fui diagnosticado y luego el tratamiento que llevé para hoy día estar casi en una remisión del 80%, que eso es algo muy bueno. Obviamente estoy luchando por llegar al 100%, pero eso ya lo veremos con el tiempo. Pero voy muy bien. Entonces quiero compartir cómo ha sido esta experiencia, sobre todo para aquellos pacientes, aquellas personas que apenas comienzan, aquellos que vienen detrás, para que ojalá no sufran lo que uno sufre, ¿no? Los que vamos adelante hemos pasado, lo puedan detectar lo antes posible, porque los resultados pueden ser mejores, el futuro es optimista. Aquellos que ya lo tienen, no se den por vencidos, sigan en su lucha, solo quizá les lleva un poco más de tiempo, porque la enfermedad se va asentando, esa es la importancia de detectarlo lo antes posible, pero eso no quiere decir que no puedan lograr una remisión. La remisión también la pueden lograr ustedes, pero tienen que ser constantes, no darse por vencidos y seguir en su lucha, ¿ok? Voy a comenzar con platicar cómo empezó todo para mí. Yo tuve una lesión en mis hombros, una tendinopatía y una inflamación de la bursa. Aquí en inglés le llamamos bursitis, que es la inflamación de la bursa, que es un saquito que está aquí dentro del hombro, entre los huesos, que sirve como un colchón entre ellos. Yo empecé con un tratamiento con mi fisioterapeuta y con la ayuda de mi médico general, y todo iba bien, iba mejorando, todavía no tenía el CRPS, iba mejorando de una forma lenta, pero ahora sí que, como decía mi abuelo, lento pero seguro. O sea, mi progresión iba ascendente. Sucede que yo platico en el trabajo acerca de la lesión que estoy sintiendo, que tengo en mis hombros, que estoy yendo a ver a mi fisio. Y bueno, ellos me hablan de mejor ir a ver a los doctores del trabajo, los médicos del lugar de trabajo, para ser atendido por ellos, porque todos están en una sola clínica donde puedo ver al fisioterapeuta, al el terapeuta ocupacional, al médico general, tienen el equipo de rayos X, y que todos en conjunto y aparte me podían hacer ahí los estudios debidos, pues podría regresar lo antes posible a mi lugar de trabajo. Me pareció una buena idea, acudo con ellos y resulta que al final no fue una buena idea, porque los doctores desde un inicio hablaban acerca de la rapidez de regresar al trabajo. Eso, la verdad, debió haber sido como un foco rojo para mí, porque yo lo que necesitaba no era esa rapidez. Yo lo que necesitaba era tiempo. Yo necesitaba tiempo para sanar. Tiempo, y el tiempo me estaba cayendo muy bien. Yo iba cada vez mejor. Bueno, los doctores, pues lo que quieren es lo más rápido posible. Entonces, yo tenía ¿cómo se le llama? Un certificado de mi fisioterapeuta diciendo que todavía no estaba en condiciones de poder trabajar. Sin embargo, tiene más peso el certificado médico de los médicos de ellos, ¿no? Del médico
del médico general. Entonces, como yo ya estaba siendo atendido con ellos, ya no valió y ellos me dieron la luz verde para regresar a trabajar. Cuando regreso, todo se fue al traste. Mi cuerpo no estaba listo. Yo no estaba listo para regresar al trabajo. Y fue ahí cuando se me detonó el CRPS. Mi cuerpo me dijo, ya no más, ya no podía continuar más realizando las labores. En esta parte del hombro, perdón, del pecho, empecé a sentir como un fuego que me quemaba. Se empecé a sentir cuchillos, pero en ambos, porque es bilateral. Quiere decir que lo que pasa en un lado estaba sucediendo en el otro. Esa es una forma rara de CRPS porque normalmente sucede en una sola parte. Sucede en una mano o en un pie, pero que suceda bilateral es raro. Entonces sucedió aquí primero aquí en mis hombros, pero bueno, en esta parte que está conectada aquí con el pecho, empecé a sentir fuego y como cuchillos, como si tuviera enterrado cuchillos. En esta parte aquí en la axila, esta parte del frente del hombro y toda esta parte del brazo, ambos. Mi salud empezó a deteriorarse drásticamente. Cambié de médicos, ya no seguí yendo a ver a los médicos del trabajo porque no tenían la experiencia ni, no sé si el interés, porque eso es difícil de decir. Me da la impresión, pero eso es solo mi impresión, que tampoco tienen ese interés por el paciente, porque esos son es como en una fábrica, ¿no? Donde el que sigue, el que sigue, el que sigue, el que sigue, el que sigue. No existe esa atención tan personalizada como si vas a ver a tu médico particular. Y bueno, ojo, tienes que ver un médico particular que tenga experiencia con enfermedades complejas. En fin, cambié de médicos, fui a ver a mis médicos. Yo regresé con mi médica general, mi médico general. Ella intentó ponerme unas inyecciones de cortisona pensando en que se me podían desinflamar los hombros, pero eso no funcionó, no resultó así, al contrario, me dolió demasiado, pero es porque ya tenía el CRPS desarrollándose y eso hace que, cosas que ocasionan dolor te duelan más y cosas que no deberían doler te duelan. Entonces, ya llegaré a esa parte ahorita. No funcionaron las inyecciones de cortisona, pero ella tenía la sabiduría suficiente para saber que algo estaba mal, porque los otros médicos, los exámenes que me hacían, todo salía que yo estaba bien, no había ningún daño, más allá de las inflamaciones de los tendones, de la bursa, que no había ningún otro daño. Entonces, como ellos se basan en los estudios médicos, más no observan la sintomatología, pero hay que observar los síntomas, ¿no? Yo digo, yo no soy médico, pero creo que los síntomas también son importantes. Y, y bueno, esta es una enfermedad compleja donde no existe un estudio que lo pueda diagnosticar, por lo que el médico tiene que observar detenidamente los síntomas para poder diagnosticarlo. Y entonces existe el test de Budapest, donde es un checklist, donde dice, tienes esto, presenta aquello otro. Es un paciente con CRPS o es un paciente con síndrome de Sudeck. Entonces, presten atención. Sobre todo, digo, aquellos que están comenzando, ojalá les ayude.
Bueno, les he platicado del fuego, les he platicado de las como apuñalamientos que sentía y cómo mis brazos ya no podía abrirlos. Llegó el momento en que estaban así, pegados a mi cuerpo, adoptaron una postura muy rara, porque empezaron a hacerse como hacia el frente, así, y de ahí no lo podía despegar. Estaban totalmente inmóviles. Yo noté que iba perdiendo el movimiento de la muñeca. Notaba que iba perdiendo el movimiento de mis dedos, de mis manos. Yo ya un día, pues ya no pude hacer el puño. Y como fue rapidísimo, como un día o 2 días después, ya no podía hacer tampoco, no podía cerrar el puño de la otra mano. Se empezaron a quedar engarrotadas, totalmente inmóviles. Entonces, por eso es que el CRPS es una enfermedad disabling, o sea, ay, se me fue la palabra, pero bueno, ustedes saben, que donde no te puedes mover, donde requieres ayuda para hacer las cosas. Entonces, llegó un momento en que yo ya no podía comer por mí mismo, yo ya no podía bañarme por mí mismo, yo no podía lavarme los dientes, yo no podía valerme por mí mismo, ya no era una persona funcional. Lo último que yo me estaba reservando era limpiarme después de ir al baño. Llegó el momento en que ya no lo pude hacer. Y, y ese fue un momento sumamente duro, sumamente difícil. Entonces le dije a mi esposa, por favor, ya no puedo hacer esto. Ayúdame. Y, y ya veía mis manos y las manos todas inflamadas. Ese es otro de los síntomas. Van a notar las manos que se les ponen así, grandotas, enormes, como de Mickey Mouse. Tienen así como si fueran unos guantesotes, ¿no? O bueno, depende, si le dan en los pies, en los pies. Pero a mí me empezó en los hombros y se me empezó a esparcir a esta parte del brazo y por algún motivo se brincó el codo porque el codo lo podía mover. Sí me dolía, pero lo podía mover. No se congeló como se congelaron los hombros, la muñeca y las manos. Esos estaban congelados. Seguimos con los síntomas. Electricidad. Sentía electricidad recorrer mi cuerpo. Y ahí es cuando notaba que la enfermedad avanzaba. Yo no sabía qué era. Hasta ahí no sabía qué era. La médica general la fui a visitar desesperado, una consulta antes de ir con el especialista. Ella me refirió con el especialista. Y le dije, es que ya no me puedo ni limpiar, le digo. O sea, bueno, no le hice así porque no podía ser así, este, pero estaba desesperado, desesperadísimo, como nunca en mi vida. Ella no sabía qué tenía, pero sabía que había algo estaba mal. Me refirió con el especialista y él me ayudó muchísimo porque él fue el que lo detectó. Empecé a sentir electricidad recorrer mi cuello, empecé a sentir pinchazos, como pinchazos de aguja. Son tan real, o sea, tú sientes esas agujas que se te clavan aquí, en esta parte, las sentía en las manos, en los dedos, sentía muchísimas agujas por todo mi cuerpo picoteándome, sentía cuchillos clavados, sentía el fuego quemándome, sentía, ¿qué otras cosas? Hormigueo, sientes el hormigueo. Así como hormiguitas, unas marabuntas que te caminan, junto con la electricidad, junto con todo lo que he citado. Luego, en las noches, cuesta mucho trabajo dormir, porque el dolor no te permite dormir.
quiero que entiendan que este tipo de dolor es el dolor más intenso, o al menos uno de los más intensos conocidos por la medicina. O sea, no es un dolor cualquiera, no es un, ay, me duele aquí un poquito. No, no, no. Son otros niveles de dolor. O sea, está el dolor máximo que la gente normal experimenta, y digamos que el dolor más bajo que un paciente con CRPS o sea, empieza de aquí y de aquí para arriba. O sea, esto es lo más alto de alguien normal. El paciente de CRPS, su dolor más bajo es altísimo. Es torturante, es una agonía, no para. Cualquier paciente de CRPS, ese dolor más alto que alguien haya vivido, lo firma. Dice, no, yo prefiero esto. Con esto me quedo, pero quítenme esto otro. Quítenme esto, porque esto no te deja vivir. Pierdes todo. De entrada vas perdiendo tu sueño, no puedes dormir. El dolor es 24/7, nada lo calma. O sea, no hay algo que digas, bueno, tengo unos periodos donde se me calmó y estoy más tranquilo ahora. No, no, no. 24/7, así vive con él. En la noche, cuando por fin llegas a conciliar el sueño por cansancio, porque no hay otra forma de explicarlo, o sea, porque ya llevas 2, 3 noches que no puedes dormir, por fin llegas a cerrar los ojos, duermes un poquito. Bueno, eso me pasaba a mí. Los demás pacientes platicarán su experiencia, pero en algún momento yo me despertaba nuevamente, sin haber tenido un buen sueño, ni mucho menos, y encontraba mi cuerpo paralizado. De entrada, para abrir mis ojos, me costaba trabajo abrirlos. Estaban pesadísimos. Después de unos segundos, empezaba a poder abrirlos, y con esfuerzo los abría. La boca, lo mismo. La quijada, yo la sentía que la mandíbula se me había quedado trabada. Yo sentía que no podía la quijada despegarla, abrir mi boca. Y eso me aterraba como no tienen idea. Los pies, así, sin poderlos mover. Quería mover la rodilla, quería mover los pies. Y yo lo que tenía que hacer era empezar poco a poco, a empezar a moverlos, así. Era, y además muy doloroso. Y yo no sabía qué pasaba. Tenía mucho miedo. Yo estaba muy, muy, muy asustado. Entonces, voy con el médico especialista, y el médico especialista, o sea, yo llego con parado, o sea, con el parado de esta manera, con los hombros estaban así súper como hacia el frente, sin poder moverlos, las manos así, sin poder moverlas, todas empezaban a adoptar una forma como, bueno, no empezaban, ya tenían una forma demasiado curva, y las manos hinchadas, muy, muy hinchadas. El doctor, el especialista, él dijo, David, lo que tienes, y fue la primera vez que escuché de la enfermedad, fue la primera vez que escuché su nombre. Tienes CRPS. It's called Complex Regional Pain Syndrome. Tenemos que hacer algo urgente. Tu caso es severo. Daños podían ser permanentes. Entonces que teníamos que atenderlo. Otro nombre de esta enfermedad también es distrofia simpatética, y es porque como causa este efecto muy similar a la parálisis,
Ya ven que cuando una persona está en coma, tienen que moverle, flexionar los músculos, todos hacer para que los tendones no se encojan. Entonces, tienen que hacer eso. O la persona no está consciente, pues tienen que hacerlo por esa persona para que no se atrofie. Entonces, con el CRPS, eso es una de las cosas que pueden pasar y, y se va complicando todo. Eso no es lo peor. Para mí creo que lo peor era el dolor. Entonces, bueno, el doctor me dijo, los daños pueden ser irreversibles y eso pues la verdad me asustó, pero prefería que me hablara con la verdad. Yo quería que me dijeran la verdad. Yo quería saber qué estaba pasando conmigo. Yo no sabía, no tenía idea. Solo veía que cada vez estaba peor. Bueno, los pies llegó el momento en que no los podía ya mover. Pero el doctor me decía que siguiera moviéndolos, que tratara de moverlos, que no dejara de moverlos, que tenía que moverlos. Y yo iba aquí al parque de enfrente a caminar. Empecé primero aquí a salir al pasto a caminar aquí enfrentito. Y luego iba hasta la esquina y regresaba. Y así hacía unas 3 caminatas al día. Para mí eso era como si fueran kilómetros. Caminaba como si fuera un viejito de muy avanzada edad que apenas si pudiera caminar, así caminaba. Pero para mí exigía un esfuerzo grandísimo, un esfuerzo enorme, pero yo sabía que tenía que hacerlo porque no quería perder mis pies. Yo sabía que, eh, bueno, vas negociando contigo, ¿no? Tú dices, bueno, ya perdí una mano, pero pues todavía tengo la otra. Y dices, bueno, pues ya. Luego dices, ching, ya perdí las 2 manos, pero bueno, tengo mis pies. Pero luego pierdes los pies y dices, chingas, o sea, ¿qué falta, no? O sea, yo me imaginaba que a lo mejor terminaba en una silla de ruedas o que eso no era lo peor era el dolor. Tú dices, bueno, termino en la silla de ruedas, pero quítenme el dolor. El dolor es lo peor, es una tortura. Nada que se le parezca. En fin, eh, entonces el médico especialista era un ortopedista, me canalizó inmediatamente a terapia de las manos. Fui con la terapeuta ocupacional, fui a que me atendieran las manos y empezamos muy poco a poco. Todo fue muy de poco a más. Siempre fue así, de menos a más. Y por eso es que tengo aquí estas cosas, porque eso lo voy a platicar ahorita en un segundo video, cómo fue mi recuperación. Después también él me canalizó con el especialista en dolor y él ayudó a que se me detuvieran los síntomas de dolor que yo sentía. Los síntomas o sea, el dolor y los síntomas del hormigueo, ¿cómo se dice? Numbness, esa sensación de que como que se te entumen. Sientes además, no sabes dónde están. Yo en las noches lo que dormía o cuando estaba sentado, un amigo trajo un sillón donde yo podía descansar un poco más a gusto y yo podía tener las manos aquí en mi regazo, pero digamos que no estaban ahí las manos. A lo mejor una la tenía aquí más como pegada a la orilla de mi pierna y la otra a lo mejor la tenía aquí cerca del pecho. Yo no tenía noción de dónde estaban mis manos. No sabes dónde están. Sientes, es muy difícil de explicar porque sientes dolor, sientes demasiado dolor, pero no sabes dónde están tus manos, o al menos eso me pasaba a mí. Lo mismo mis pies, yo podía tenerlos cruzados y en mi mente yo pensaba que a lo mejor estaban así y cuando volteaba a verlos resulta que los tenía cruzados
Y bueno, paso a explicar ahora cómo fue mi tratamiento. Esto en este segundo video.